Bueno, ¿qué tal muchachos? Vamos a continuar con la clase número 4 y en esta ocasión pues vamos a comenzar ahora sí de lleno con estos conceptos de fluidos y pues claramente lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por un fluido y pues la definición más hablando en cristiano pues es algo que fluye, ¿no? Es un material que va a tener la propiedad de fluir, ¿ok? Entonces, pues vamos a escribir esta definición. La verdad que todavía no tenemos los elementos suficientes como para dar una definición desde el punto de vista microscópico, ¿no? Es decir, de su composición molecular o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues por el momento nos vamos a quedar con una definición de fluido, pues que va a ser la siguiente, ¿ok? Entonces vamos a definir un fluido así. Un fluido un fluido es, es un medio continuo que tiene la propiedad de fluir, ¿ok? Vean que en realidad pues la materia, ¿sí? Nos han dicho que tiene tres estados posibles, ¿sí? En este caso podemos ponerlo de la siguiente manera. ¿Qué les parece si podemos ponerla como los materiales sólidos, ¿sí? Y como una segunda opción podemos poner los fluidos, ¿sí? Porque de alguna manera vean que los fluidos los podemos también dividir, ¿sí? Como aquellos que tienen la propiedad de ser líquidos, ¿sí? Y los que son gases. O sea, los gases en realidad tienen esta propiedad de fluir también, de moverse, ¿sí? De expandirse o de comprimirse si es que se le está aplicando una presión, ¿ok? Entonces, podríamos verlo así como los fluidos, como esa parte de la materia, ¿sí? Que tiene esa propiedad de fluir y que dentro de ellos pues, se encuentran los líquidos y los gases, ¿ok? Bueno, vean que por simplicidad, primero nosotros vamos a estudiar los fluidos de dos maneras. Y por simplicidad, vamos a imaginarnos primero que tenemos un fluido que no tiene movimiento, que está estático. ¿Ok? Entonces, primero vamos a estudiar, ¿sí?, los fluidos de la siguiente manera. Vamos a imaginar primero que tenemos aquí ay, pensé que había cambiado de color. Vamos a imaginar que tenemos aquí un depósito, ¿sí? Y que adentro pues tenemos el fluido, ¿sí? Aquí tenemos el fluido, es decir, el fluido está estático. Todo esto por simplicidad, siempre pues es más fácil estudiar algo que está estático a algo que está en movimiento. Y esa es la segunda etapa que haremos, que esto lo haremos en el siguiente capítulo. Vamos a imaginarnos que tenemos una tubería, ¿sí? Y que pues el fluido, ahora sí que fluye, ¿sí? Que está en movimiento, ¿sí?
Es decir, aquí tenemos un fluido en movimiento o dinámico. Aquí, ¿qué característica tiene? Pues que la velocidad del fluido va a ser cero, y pues aquí la velocidad va a ser diferente de cero. Va a haber movimiento en uno de ellos, ¿ok? Entonces, estas dos maneras son las que vamos a estudiar los fluidos, ¿ok? Y una de las primeras propiedades que debemos de estudiar en un fluido, ¿sí?, es el concepto de densidad de masa, ¿ok? Entonces vamos a ver este concepto que es densidad de masa, ¿ok? Densidad de masa, ¿ok? Este concepto es de suma importancia porque este parámetro es el que va a caracterizar a un fluido determinado, ¿ok? ¿Sí? Y pues nos caracteriza no solamente a un material, a todo el universo caracteriza este, este concepto. Y vamos a definirlo así. Se define, todavía no me acostumbro a estar cambiándole aquí. Pero bueno, así es la cosa. Se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Y se representa por la letra Rho, ¿sí?, que es como una especie de P, pero con ganchito hacia abajo, ¿sí? Y entonces esta ecuación nos va a quedar así, escrita en cristiano, nos va a quedar Rho es igual a la masa por unidad de volumen. Volumen, voy a ponerlo con letras, masa, y esta B chica, pero mayúscula, vamos a ponerle volumen, ¿ok? Entonces vean, quiere decir que ¿sí?, si yo tengo en un recipiente con algún fluido, ¿sí?, imagínense un cubito de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Este es 1 metro, tiene de altura 1 metro y de ancho 1 metro, ¿sí? Este es 1 metro cúbico, ¿sí? El volumen de este cubito es 1 metro cúbico. Ahora, vamos a imaginar que yo lo lleno de agua, ese cubito, ¿sí? Toda la cantidad de agua que le quepa a ese cubito, ¿sí?, lo agarro y calculo su masa, ¿sí? Y divido la masa entre ese volumen, que es 1 metro cúbico, ¿sí? Entonces, ese cociente es lo que se le va a llamar densidad de masa del agua, ¿sí? Toda la cantidad de agua que le quepa a ese cubito, ¿sí?, calculo su masa o la peso, ¿sí?, y me va a dar la densidad de masa, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la densidad de agua, en el caso del agua, pues podemos comprobar que la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en ese metro cúbico
la cantidad de agua que le va a caber son 1000 kilogramos de agua. ¿Sí? Eso es lo que significa la densidad, la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. ¿Ok? Pero vean que si en lugar de agua yo meto aceite, pues resulta que no va a ser lo mismo, no le va a caber lo mismo, ¿sí? La aceite que la cantidad de agua. No va a ser lo mismo que si en lugar de ponerle agua, le pongo aceite, ¿sí? Todos los materiales tienen una densidad de masa. Imagínense que yo agarro oro, lo fundo, lo vuelvo líquido y lleno este cubito, sí, también con oro. Y luego peso ese oro, ¿sí? Ese peso va a ser diferente a que si en lugar de llenarlo de oro, lo lleno de plata, ¿sí? O lo lleno de aluminio. Normalmente el aluminio es más delgado, quiere decir que la distancia entre átomo y átomo es más grande, por lo tanto va a ocupar un mayor espacio el aluminio que el oro. Por lo tanto, pues yo esperaría que la densidad fuera menor en el caso del aluminio que la del oro. ¿Por qué? Porque ¿sí? Sus átomos están más distanciados y por lo tanto ocupan un mayor espacio que la distancia entre dos átomos de oro. ¿Ok? Entonces, cada material va a estar caracterizado por este parámetro de la densidad. Y casi, cuando ustedes me dan el valor de un metal, me dan su densidad, pues uno puede darse la idea de qué material estamos hablando. ¿Ok? Entonces, este parámetro de densidad caracteriza a los materiales. ¿Sí? Claramente ustedes me dicen la densidad y yo puedo descartar si es oro o plata, o si es agua y plata, o si es mercurio o plata, o si es aceite, ¿ok? Ya cuando los valores están muy cercanos, ahí se requiere de otros métodos para identificar ese material. Pero en principio se puede usar este parámetro como una manera de identificar materiales. Y eso fue lo que usó justamente Arquímedes cuando el rey llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo dudas si mi corona que me vendieron, pues realmente es de oro. Yo siento que no es de oro. Entonces, pues Arquímedes, que era uno de los sabios de la época, pues se puso a ver, ¿no? Y hizo algo muy curioso, ¿no? Cuando se estaba bañando, que se estaba metiendo a la tina, vio que una manera su problema que tenía era cómo calcular el volumen de esa dichosa corona, porque era una figura completamente irregular. ¿Cómo la calculas? El volumen. Entonces lo que dijo, miren, si yo me meto, pues voy a sacar de la tina una cantidad de agua. Imagínense que yo lleno al ras la tina y me meto, pues voy a sacar una cantidad de agua. Pero pues la cantidad de agua que yo voy a sacar es exactamente mi volumen. ¿Ok? Entonces dijo, pues si meto la corona en un recipiente y después mido el agua, pues voy a conocer su volumen. Y ya con eso pues puede determinar la densidad y determinar si era o no válido que esa corona era de oro o no. ¿Ok? Entonces, pues la densidad va a ser un material de suma importancia, ¿sí? para la caracterización de materiales. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, vean, así definimos nuestra densidad, masa entre volumen. Nuestra densidad es masa entre volumen. Algo que es muy importante siempre es saber qué unidades tenemos o qué unidades caracterizan a la densidad. Aquí ya lo vimos cuáles las unidades, pero vamos a hacerlo con más detalle. Las unidades de la densidad son las mismas unidades que este cociente. Y las unidades de masa, ¿cuáles son? Kilogramos. Y las unidades en el sistema CGS
y las unidades de volumen son metros cúbicos. Entonces, estas van a ser las unidades que vamos a manejar para las unidades de densidad, ¿ok? Vean, vamos a estimar algunos valores o a mencionar algunos valores de densidades de algunos materiales importantes, ¿ok? Vean, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Densidad de materiales, vamos a poner así, densidad de materiales, ¿sí? Vean, por ejemplo, el hidrógeno es un gas, ¿sí? Vean que el gas va a depender mucho de a qué temperatura y a qué presión lo tengamos, porque ustedes calientan un gas y ese gas va a comenzar a expandirse, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando se estima el valor de la densidad de un gas, se especifique sus temperaturas y presión a la que está, porque si un gas ustedes la someten a una presión, pues el volumen va a disminuir, por lo tanto la densidad también va a aumentar. Vean, aquí la fórmula es muy clara. Si vemos aquí, entre más grande es la velocidad, ¿sí? El volumen, perdón, ¿sí? Más chica va a ser la densidad. Entre más grande es la masa, mayor es el valor de la densidad. Pero si ustedes disminuyen el volumen y meten la misma masa en ese volumen, si tienen un volumen determinado y lo hacen ese volumen más chiquito, pero sin quitar materia, pues lo que va a hacer es que la densidad va a aumentar, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, si nosotros lo sometemos a 0 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, vamos a usar ahorita aquí un poquito de que conocemos las unidades de la presión y la densidad, es decir, la cantidad de hidrógeno que ustedes pueden meter en ese cubito del que habíamos mencionado, ¿sí? Es un valor de 9.0 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico. En ese cubito ustedes van a tener la cantidad de 9 por 10 a la menos 2 kilogramos, ¿sí? Vean, ahora analicemos el aire. El aire, nuevamente, pues es un gas. Si ustedes lo someten a la misma presión que al hidrógeno, ¿sí? La densidad es de 1.3, ¿sí? kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, la cantidad de aire que ustedes pueden meter en ese cubito es mayor, es mucho mayor que la cantidad de hidrógeno que ustedes pueden meter. La masa de aire es mayor, porque en el hidrógeno es 0.09 kilogramos, mientras que la cantidad de aire es 1.3 kilogramos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros calentamos el aire? Pues el aire se expande, ¿sí? Y si no le metemos presión, pues quiere decir entonces que va a ocupar un volumen más grande y por lo tanto su densidad debe de disminuir. Y efectivamente, si nosotros lo calentamos a 100 grados centígrados, ¿sí? La densidad, la densidad del hidrógeno sería 0.95 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Eh? Pero si en lugar de cambiar la temperatura nosotros le ponemos presión, quiere decir que ese volumen al aire lo estamos comprimiendo y por lo tanto la misma cantidad de masa está ocupando un volumen más pequeño, ¿ok? Y por lo tanto, pues la densidad va a aumentar. Entonces, si nosotros ese aire lo sometemos
a 0 grados centígrados, pero a 5 atmósferas, es decir, comparado con el primer ejemplo, con este ejemplo, estamos subiendo 5 veces la presión, es decir, casi estamos reduciendo 5 veces su volumen, ¿sí? Entonces, el volumen sería como 5 veces más pequeño, ¿sí? Entonces, pues sería dividirlo esto entre un volumen más pequeño y por lo tanto la densidad debería de ser más grande, ¿sí? Se vuelve más denso, ¿sí? Entre más pequeño es el volumen y la masa se mantiene quieta, pues entonces, de acuerdo a esta expresión que tenemos aquí, la densidad va a aumentar, ¿ok? Observemos otros, como por ejemplo el hielo. El hielo, ¿sí?, tiene una densidad de 92, es menos denso que el agua, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, es 920 kilogramos sobre metro cúbico. Quiere decir que si ustedes congelan ese cubito de agua, lo congelan y van a ver que la cantidad de masa pues va a ser menor, se va a reducir un poquito la masa, ¿sí?, y su densidad se hace un poco más pequeña, ¿okay? El mercurio, si en lugar de llenarlo de agua, ese cubito lo lleno de mercurio, pues me voy a dar cuenta que la cantidad de mercurio que puedo meter ahí, pues son cerca de 13.600 kilogramos de mercurio. 13.000, casi 13 veces la densidad del agua. Hay un valor que hay que tenerlo muy presente siempre, que es la densidad del agua, porque va a ser nuestro punto de referencia. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La cantidad de masa que le cabe a ese metro cúbico va a ser 1000 kilogramos. ¿Ok? Y así como esos, pues podemos ver otros materiales, por ejemplo, el aluminio. El aluminio, ¿sí?, el aluminio tiene un valor de 2, la densidad tiene un valor de 2.7 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Vean, la plata, los átomos están más juntitos y por lo tanto yo le puedo meter mayor cantidad de masa de plata a ese cubito. Y la plata tendría un valor de 10.5 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. El oro, pues todavía sus átomos están más unidos que la plata, por lo tanto la cantidad de oro que yo le puedo poner a ese cubito es mayor, porque los átomos están más juntitos y por lo tanto hay más espacio para meterle mayor cantidad de masa, son más densos, es más denso el oro que la plata, ¿sí? Y por lo tanto la cantidad de oro que le puedo poner es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? ¿Sí? Vean, nosotros podemos calcular la densidad de la Tierra también, ¿sí? Aquí podemos calcular la densidad de la Tierra. Vamos a calcularla. Densidad de la Tierra, del planeta Tierra, ¿sí? ¿Por qué lo podemos calcular? Pues porque nosotros conocemos la masa. La masa de la Tierra es aproximadamente 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es toda la masa de nuestro planeta, ¿sí? Y aproximadamente el radio de la Tierra
de la esfera, si pensamos a la Tierra como una esfera, es 6.37 por 10 a la 6 metros. 6 millones de metros es el radio, quiere decir que anda en aproximadamente 13 millones de metros el diámetro de la Tierra. ¿Ok? Entonces con estos parámetros pues nosotros podemos calcular ¿sí? Su densidad, porque pues con el radio ya podemos calcular el volumen de una esfera. El volumen de la Tierra sería el volumen de una esfera. ¿Se acuerdan cómo se calcula el volumen de una esfera? Es 4/3 de pi por r cúbica. ¿Ok? Entonces, con estos valores, pues nosotros ya podemos calcular aproximadamente la densidad de la Tierra. La densidad de la Tierra me quedaría como la masa entre el volumen, y la masa habíamos dicho que era 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido sobre el volumen, que es 4/3 de pi por el radio, que son 6.37 por 10 a la 6 metros elevado al cubo. Esto es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido entre, si hacemos ahí la operación de, vean, esto es 4 por 3.14 dividido entre 3 multiplicado por 6.37 elevado al cubo por 10 a la 18. ¿Sí? Así va quedando. $5.98 dividido entre, si hacemos esta operación, 4 por 3.14 por 3, 6 a la 6.37 al cubo. Vamos aquí a calcularlo. Aquí va, a ver si me corrigen. A mí me da 1082.15. ¿Sí? Y acá me quedaría 10 a la 24 menos 18. ¿Sí? Y me quedarían kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esta cantidad, si la calculo, este cociente, ¿sí? Me queda, a ver, 5.52 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces esta cantidad me quedaría como 5.52 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Vean que el valor es del mismo orden de todos los materiales que hemos visto. Los materiales que hemos visto es del orden de 10 a la 3. Y lo único que varía pues es el coeficiente. La tierra, entonces, quiere decir que si nosotros agarramos tierra y la metemos en ese cubito, la cantidad de masa que va a tener es de 5.52 por 10 a la 3 kilogramos, es decir, 5.520 kilogramos, ¿sí?, de masa es lo que le va a caber a ese cubito, ¿sí? Ahora, imagínense, les voy a decir que usemos un poquito la imaginación para ¿sí?, analizar el siguiente caso. Es decir, la cantidad de masa que podemos poner de la Tierra en ese cubito es aproximadamente 5.520.
¿sí? Imagínense que ahora tenemos la Tierra y sin quitarle masa, nosotros empezamos a comprimir la Tierra, a comprimirla, a meterle presión a esta pelota que es planeta, lo comprimimos y logramos convertirla en una pelota de béisbol. Pero sin quitar masa, sin quitar tierra. Imagínense la presión que debemos ponerle para poder comprimirla a un extremo de tener una pelota de béisbol, tener al planeta en una pelota de béisbol. Parecería cosa mágica, ¿verdad? Pero en realidad eso pasa en el universo con muchas estrellas. Cuando esas estrellas pierden su energía, se apagan y se empiezan a comprimir, ¿sí? Y empiezan a ejercerse unas presiones tremendas entre ellas, a tal punto que llega un momento en que los átomos se desintegran, los núcleos de los átomos se desintegran, ¿sí? Y se quedan solamente los puros neutrones del núcleo. Los neutrones que están en el núcleo se quedan en solo estrellas que van a estar conformadas por neutrones, ¿sí? Pero hay estrellas que se siguen comprimiendo y se siguen comprimiendo y terminan convirtiéndose en lo que se conoce como un hoyo negro, ¿sí? ¿Qué es un hoyo negro? Es una estrella que empezó a comprimirse, pero llegó a un punto en que la presión era tremenda en su interior. ¿Por qué? Porque la densidad crece tremendamente. Si ustedes la Tierra la van haciendo más pequeña, pero sin quitar masa, están ustedes reduciendo el volumen. Si ustedes este volumen lo hacen más pequeño y más pequeño y más pequeño, ¿sí? La densidad va, ¿sí? Crece y crece, ¿sí? Y se convierte en un hoyo negro. Vean, un proceso intermedio entre convertirse a un hoyo negro, las estrellas se convierten en enanas blancas. La densidad es 10 a la 15 kilogramos por metro cúbico. Es decir, imagínense que en lugar de meter 1000 kilogramos en ese metro cúbico que tenemos ese cubito, metemos 10 a la 15, es decir, un 1 con 15 ceros en ese cubito de un metro. Imagínense la densidad